El más triste de los emperadores romanos. El emperador Tiberio, a diferencia de muchos de los emperadores que le sucedieron, es una de las figuras históricas más controvertidas, ya que no existe ningún consenso acerca de cómo fue realmente. Sus partidarios lo retratan como emperador prudente, algo ermitaño, poco dado a los excesos, al expansionismo militar o a la arrogancia, mientras que sus detractores lo describen como un emperador paranoico, depravado y homicida. La divergencia entre ambas versiones es tan grande que, hasta el día de hoy, no se tiene claro si fue un buen líder, un monstruo, o si la verdad se encuentra en un punto medio entre ambas versiones. Es por ello que hemos realizado este video sobre uno de los emperadores más tristes y depravados de la antigua Roma. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Dos exilios, un hermano y un emperador. El emperador Tiberio, Julius, nació en Roma el 16 de noviembre del año 42 a.C. Fue el hijo de Livia Drusilla y de Tiberius Nerón, un magistrado y sumo sacerdote que antiguamente había sido capitán de la flota de Julio César y a su muerte, capitán de Marco Antonio y Cleopatra. Los primeros años de Tiberio fueron difíciles. Sus padres estuvieron huyendo a Sicilia y Grecia durante 3 años, temerosos de que Octavio los asesinase como había hecho con otros aliados de Marco Antonio en la Guerra Civil Romana. Sin embargo, luego de 4 años en el poder, Octavio decidió conceder una amnistía para muchos de los aliados de su viejo enemigo, de modo que la familia de Tiberio pudo regresar nuevamente a Roma. Una decisión que su padre acabaría lamentando, ya que el emperador se enamoró de Livia Drusilla y lo forzó a divorciarse de ella para poder tomarla como su esposa, desterrándolo nuevamente de Roma, junto a Tiberio Julius y el bebé de ambos, Druso, nació unos meses después del divorcio. Su ascensión al trono. Tiberio no era candidato favorito para el trono. Su llegada a él se debió a una terrible cadena de eventos muy desafortunados. Luego de que su padre muriese cuando tenía 9 años, Tiberio y Druso se fueron a vivir a Roma con su madre y su padrastro, a quien llegó a acompañar en el desfile de la victoria por las calles de Roma, tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Accio. Entretanto, Octavio, en el palacio, adoptó a Druso como su nuevo heredero, debido a que no tenía hijos varones. Varios años después, mientras Druso emprendía una campaña militar en el Rin, su caballo le aplastó la pierna tras caerse de él. La herida se infectó, provocando su muerte, algo que le dolería profundamente a Tiberio, quien llegó al campamento solo para ver a su agonizante hermano por última vez, un 14 de septiembre del año 9 a.C. Mientras esto sucedía, Julia, la mayor, la hija de Octavio con Estribonia, su anterior esposa, tuvo 3 hijos, Cayo César, Lucio César y Agripa Póstumo, nacidos en los años 20, 17 y 12 a.C., a los que Octavio adoptó como sus futuros herederos, pero de nuevo ocurrió la tragedia. Lucio César murió en un viaje a Hispania de una enfermedad contagiosa desconocida, en el año 2 después de Cristo, mientras que Cayo César murió de una infección causada por una herida en la pierna, mientras estaba deteniendo una sublevación en Armenia. 2 años después, de acuerdo con los rumores de la época, la herida se vio agravada por un envenenamiento ordenado por Drusila, quien deseaba que Tiberio ascendiera al poder, algo que hasta el día de hoy no se ha comprobado. En lo que se refiere al tercer hijo de Julia, Agripa Póstumo, este fue desterrado a la isla Pianosa por Octavio, por haber participado en un complot, aunque se desconoce si fue contra sus propios hermanos, contra la emperatriz Drusila, que la odiaba, o contra su abuelo. Tras su llegada a Roma, Octavio decidió nombrar a Tiberio como su hijo y heredero de pleno derecho, aunque tenía ya unos 40 años, algo que no era una limitante en el derecho romano, bajo la condición de que adoptara a Germánico, el hijo de Druso, como su sucesor, una petición que aceptó de buen grado, ya que apreciaba profundamente a su hermano fallecido. Finalmente, Augusto murió en el año 14 después de Cristo, a la edad de 76 años, una muerte a la que le siguió la del propio Póstumo ese mismo año, quien fue ejecutado por sus guardianes en la Pianosa, posiblemente bajo las órdenes de Drusila, mientras que Tiberio fue confirmado como el único sucesor de Octavio por parte del Senado romano. Fue el primer emperador que rechaza la apoteosis.
Una de las rarezas que caracterizó al gobierno de Tiberio y que lo distingue de otros emperadores romanos que le siguieron fue su rechazo a la apoteosis, es decir, a la deificación de un emperador mientras esté vivo o tras su muerte. No fue un rechazo total, ya que sí mandó a construir un templo en conmemoración de su nombre en la ciudad griega de Esmirna, pero sí fue significativo, ya que nunca autorizó la creación de otros templos que lo honraran ni ordenó que lo adorasen como un dios. Por contraparte, Tiberio sí tenía un profundo sentido de la espiritualidad y de la hermandad. Tanto fue así que varios años antes de asumir el mandato como emperador, fue el encargado de reconstruir el Templo de la Concordia, dedicado a una diosa de dicho nombre, que estaba situado en el extremo occidental del Foro Romano. No se sabe con certeza si fueron los incendios o los terremotos en épocas previas, lo que llevaron a que el Senado romano autorizara su reconstrucción a comienzos del siglo I después de Cristo. Pero lo cierto es que Tiberio dedicó esta obra a su padre adoptivo Augusto y a su fallecido hermano Druso. Este acto le sirvió para ganarse el respeto de su padrastro, quien no lo tenía en muy alta estima. También donó 100 millones de sestercios para reconstruir los edificios dañados por un incendio que azotó al Aventino en el año 36 después de Cristo, destruyendo obras como el Templo de Diana. Un amor verdadero y una auténtica pesadilla. Tiberio tuvo 2 esposas que marcaron su vida. La primera fue Vipsania Agripina, la hija de Marcus Vipsanius Agripa, el mayor general de Octavio, quien le había ayudado a derrotar a Marco Antonio en la Guerra Civil Romana. Este primer matrimonio, concertado en el año 20 a.C., fue un matrimonio feliz. Vipsania le dio a su primer hijo, Tiberio Druso, también llamado Druso el Joven, y 6 años de paz conyugal. No obstante, su felicidad se vería truncada debido a las decisiones políticas de Octavio, quien obligó a Tiberio a divorciarse de su esposa para que contrajera matrimonio con su hija Julia la Mayor, quien había perdido a su segundo marido, el ya mencionado Marcus Agripa. Este segundo matrimonio de Tiberio funcionó bien solo el primer año. En los años posteriores, la relación de la pareja se fue deteriorando tanto por las largas campañas militares emprendidas por Tiberio en las fronteras romanas, como por la promiscuidad de Julia la Mayor, lo que llevó a que Octavio la desterrase a la isla de Pandataria, acusada de adulterio, en el año 2 a.C., pena que redujo a 5 años, permitiéndole después regresar al continente. 4 años más tarde, a Tiberio se le concedieron los poderes de un tribuno y poco después se fue a la isla de Rodas, en la que vivió durante una década, lejos de Julia y de Roma. Posteriormente, Julia la Mayor murió de inanición en la ciudad de Rhegium en el año 14 después de Cristo, posiblemente como una venganza de Tiberio, quien la odiaba por sus infidelidades. Sus campañas militares. Otra de las peculiaridades de Tiberio fueron sus políticas expansionistas. Mientras estuvo bajo las órdenes de Octavio, llegó a participar en varias campañas militares. Sin embargo, después de asumir el mandato como emperador, decidió centrarse en defender las fronteras de Roma, en lugar de seguir expandiéndolas indefinidamente. Una de las primeras campañas de su juventud fue la guerra contra los marcomanos, un grupo de bárbaros situados en la provincia romana de Panonia, actual Hungría, que estaban provocando disturbios. En dicha campaña, Tiberio, al mando de 22,000 legionarios, decidió coordinar una emboscada junto con el general Cayo Sentius Saturninus, quien contaba con 16,000 legionarios. La idea era la siguiente: Tiberio atacaba a los marcomanos desde el este, mientras Cayo Sentius lo hacía con sus fuerzas desde el oeste, atrapando a los bárbaros rebeldes entre los 2 ejércitos, de modo que no pudiesen avanzar o retirarse. Dicho plan funcionó, provocando innumerables bajas entre sus enemigos. No obstante, se vio obligado a retirarse del campo de batalla para ir a Germania para reemplazar a su hermano Druso, quien había sido herido mortalmente. En su nueva campaña, Tiberio desistió de pelear contra el ejército germano y apeló a una combinación de diplomacia y amenaza para convencer a sus enemigos de que no iban a derrotar a las legiones romanas que habían llegado con él como refuerzo. Una estrategia que también funcionó, permitiéndole regresar nuevamente a Roma. Hizo crecer las arcas de Roma. Una de las principales habilidades de Tiberio menos conocidas era su talento para las finanzas. Mientras Tiberio crecía, Octavio le fue otorgando más responsabilidades. Uno de los primeros cargos ejercidos por Tiberio, cuando apenas tenía 17 años, fue el de cuestor, un tesorero romano encargado de las finanzas públicas y del pago del salario a las legiones.
Gracias a su buen desempeño en este cargo, Octavio le permitió postularse para el puesto de pretor, donde se encargaba de impartir justicia y crear leyes locales, y el de cónsul, que le permitía crear leyes de mayor rango, dirigir ejércitos y nombrar dictadores, varios años antes de lo que establecía la ley, en torno a los 30 y 40 años, respectivamente. Dicha disposición también fue válida para su hermano Druso mientras estuvo con vida. Le dio prórrogas a los mandatos de los gobernadores que demostrasen que no eran corruptos y que habían hecho una buena gestión de gobierno, y redujo los salarios de los actores de teatro y de los gladiadores, así como el presupuesto anual dedicado a la organización de los juegos de gladiadores, ya que pensaba que esos gastos eran excesivos, lo que provocó cierto descontento popular entre las masas habituadas a las apuestas. En el año 33 después de Cristo, tras haber iniciado algunos procesos judiciales contra los usureros por especulación, consiguió atenuar una grave crisis agraria derivada de la escasez en la circulación monetaria, llegando a realizar un préstamo de unos 100 millones de sestercios de su propio patrimonio personal a los peticionarios, que podían ser devueltos sin intereses en un lapso de 3 años, siempre y cuando el deudor diese como garantía terrenos cuyo valor fuese el doble de la suma prestada. También demostró ser un gran estratega al evitar la creación de nuevas tasas en las provincias que pudiesen provocar revueltas populares. Sus construcciones arquitectónicas. A lo largo de su gobierno, Tiberio no realizó muchas obras. No obstante, las que sí hizo tenían propósitos comerciales o artísticos, tales como las calzadas que mandó a construir en África, en la región noroeste de Hispania, así como en Dalmacia, situada en Croacia, y Moesia, situada en Serbia, llegando hasta el Danubio. También mandó a reparar las calzadas de la Galia Narbonense, situada en Francia. Otras de sus grandes obras fueron la creación de un teatro y de un odeón en Lugdunum, un edificio diseñado para actuaciones de canto, situado en la ciudad de Lyon, Francia, en el año 19 después de Cristo. El Odeón tenía una capacidad de 2.500 a 3.000 espectadores y su autoría no fue descubierta sino hasta la década de 1990. Su arquitecto fue Cayo Julio Rufo, un sacerdote que había estado al servicio tanto de Octavio como de Tiberio. Su retiro en la isla Capri. La isla Capri fue un lugar muy especial para el emperador Tiberio, aunque su importancia histórica difiere entre sus biógrafos. Para autores como Moderatus Columella y Plinio el Viejo, este era el sitio al que Tiberio iba a descansar de su ajetreada vida en la corte romana, dedicándose a cultivar en una serie protoinvernaderos denominados specularia, que consistía en cajones montados sobre ruedas que se movían en la dirección del sol durante el verano y que luego eran puestos bajo la cubierta de marcos vidriados con piedra transparente, lápiz specularis o mica, que reflejaban la luz solar durante el invierno. Parece ser que los specularia se construyeron para cultivar pepinos o alguna fruta similar de la antigüedad, que el emperador solía tomar en sus comidas mientras estaba en la villa Jovis. Otra versión más oscura, narrada por el historiador Suetonius, sugiere que su retiro en la isla Capri no fue para buscar la paz, sino para dar rienda suelta a sus depravaciones, que iban desde la humillación pública de sus súbditos, pasaban por el abuso sexual de Malonia, una mujer de la nobleza local que supuestamente se suicidó a causa de ello, hasta llegar a la pederastía y la tortura de niños. Cabe aclarar que, aunque Suetonius es considerado un biógrafo sensacionalista, más dado a especulación que a la comprobación de los hechos, su biografía se basó en los documentos judiciales que habían en contra del emperador para aquella época, lo que indica que podría haber existido algo de verdad en su narración sobre los abusos sexuales. La traición de Séjano. Mientras Tiberio estaba en su retiro en la isla Capri en torno al año 26 después de Cristo, Lucio Helio Séjano, un prefecto a cargo de la Guardia Pretoriana, un grupo de guardaespaldas creado por Octavio para protegerse de sus enemigos, comenzó a actuar como gobernante de facto, valiéndose de la autoridad conferida por el emperador mientras estaba ausente. Durante su regencia, Lucio Séjano hizo una serie de reformas en la organización de la Guardia Pretoriana, tales como la unificación de los campamentos de estos, situados en las afueras de Roma, que antiguamente se mantenían divididos en una veintena de campamentos dispersos en torno a la ciudad, y la unificación de los dos cargos de prefecto, tanto de tribunos como de centuriones, en uno solo bajo su mando. En los 20 años que estuvo en el poder como prefecto, murieron muchos de sus enemigos políticos. Germánico, el primer heredero de Tiberio, fue envenenado en Siria por uno de los aliados de Séjano, el gobernador Seno Calpurnio Pisón, en el año 19 después de Cristo. Posteriormente, en el año 23, Séjano sedujo a Livila, la esposa de Druso el joven, y la convenció de que envenenase lentamente a su esposo para que pudiesen estar juntos.
Con los herederos muertos, ya solo faltaba oficializar su matrimonio con Livilla para reafirmar su posición como heredero al trono, un objetivo que logró 8 años después. Debido a la ausencia prolongada de Tiberio en la corte, ya solo faltaba ser nombrado emperador por el Senado. Sin embargo, sus planes se vendrían abajo por causa de Tiberio, quien descubrió que Sejano había asesinado a su hijo Druso el joven con la colaboración de su nuera. No está claro cómo fue que Tiberio logró por sí solo descubrir las maquinaciones de Sejano, estando tanto tiempo aislado. Pero lo cierto fue que Tiberio hizo una jugada maestra para eliminar el apoyo que tenía su enemigo entre la guardia pretoriana. Estableció el donativum, un pago monetario significativo de hasta 10 piezas de oro a la guardia pretoriana y a las legiones romanas para garantizar su lealtad en caso de un conflicto interno. Este soborno sirvió para que arrestaran a Sejano, lo juzgaran y ejecutaran en el año 31 después de Cristo. Luego de esta ejecución, Tiberio convenció al Senado para que aplicase el abolitio nominis, borrado del nombre, de todas las estatuas y monumentos creados por Sejano en su gobierno. Sus últimos años. El tiempo que Tiberio pasó fuera de la corte fue dañino para su imagen. Sejano difundió rumores sobre sus perversiones en la isla Capri. Estuvo detrás de la muerte de Agripina la Mayor, la esposa de Germánico, y de Nerón y Druso III, los hijos mayores de Germánico, haciendo que la culpa de los asesinatos recayese en el propio Tiberio, quien se volvió muy paranoico tras muchos años de traiciones y asesinatos. Tiberio murió a los 74 años, en el año 37 después de Cristo. Su última decisión como emperador fue el nombramiento de Tiberius Gemellus, el hijo de Druso II, y de Calígula, el último hijo de Germánico, como coherederos del imperio. Cuando el pueblo romano se enteró de su muerte, una multitud se reunió en las calles gritando «Al Tiber con Tiberio», para indicar lo mucho que llegaron a despreciar a este triste y solitario emperador. El emperador Tiberio ha sido y será un ejemplo de que no todos tienen vocación para ser líderes. Aunque apeló a la moderación en los gastos públicos, aunque construyó carreteras, reconstruyó las partes de Roma afectadas por los incendios y trató de no implicarla en más expansiones innecesarias, nunca supo ganarse el amor del pueblo, ni el de su familia. Nunca luchó por estar junto a la mujer que amaba, ni le puso límites a sus súbditos como Sejano, hasta que fue demasiado tarde. Si hubiese sido más carismático, pudo haber pasado a la historia como uno de los mejores emperadores de Roma. Nunca lo sabremos, porque no dejó constancia de muchas de sus decisiones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más